Como les contaba al principio, tenemos ¿están viendo la pantalla de la Sí, clase, cierto? sí, profe. Tenemos esta primera semanita, esta primera mini unidad, es bien poquito lo que alcanzamos a ver, a pesar de que, eh, como les decía, uno podría hacer un curso y oye, encontrar tantas, es tan entretenido. Yo lo encuentro súper entretenido al menos, pues y espero que ustedes también, porque hay mucho que se puede hacer en clase y uno mira, por lo menos lo que yo miraba en los libros y cosas, es como medio fome casi siempre. Lo mejor que he visto hasta ahora fue una tesis de magíster de una profesora del magíster en enseñanza básica que se juntó con la profesora de arte y entonces la profesora de arte lo que estaba midiendo eran estas cosas que hacen la gama de colores y entonces aprovecharon de hacer teselaciones los niños eh, con las cosas que le enseñó la profesora, con rotación, y lo hacían con compás y todo, y en arte la pintaron. Entonces fue un trabajo que pudieron mirar de los dos ángulos. Fue súper, súper bueno. Pero hay mucho y mucho que se puede hacer ahí de problemitas y de búsquedas y cosas. Así que por eso es que ahora lo tengo ahí en estas dos clases que son apenas una pincelada como para despertar en ustedes algún interés en aprender un poco más. En esto realmente uno puede escarbar ad infinitum. La clase pasada estuvimos un poco apuradas porque, bueno, habíamos gastado harto tiempo en bosquejar el curso, así que traje de nuevo ahí simplemente para recordar de las teselaciones, que es esto de recubrir el plano sin que haya superposiciones, sin que haya huecos, y ahora que ya empezaron, veo, a mirar su cultura, habrán visto en muchas de las culturas cómo se empezaron a hacer mosaicos. Bueno, ahí está la idea de teselación, si la idea es muy intrínseca en el ser humano. Estos mosaicos, bueno, en matemáticas se llaman teselaciones. Y a nosotros, ¿qué fue lo que más nos interesó? Como queremos darle un sentido matemático, estas teselaciones hechas con figuras poligonales y partimos mirando las teselaciones regulares. Me estoy dando cuenta que puse teselación regular arriba y abajo puse la definición de teselación, pero ¿qué es lo que era la teselación regular? Recordemos, era un polígono, que fuera un polígono regular, y además tenía que tener la misma configuración en cada vértice. Esta configuración de ladrillos que vimos como primer ejemplo, no, esa no está permitida. Iba a unir por los vértices la figura. Simplemente porque, como les digo, estamos tratando de ponerle matemática atrás. Bueno, y como quería poner un solo polígono regular y en cada vértice juntar ahí las piezas, bueno, inmediatamente pienso que si estoy ahí en un vértice, el ángulo completo, miren, pues, primeras clases de geometría 1, es 360. Así es que, si voy a poner un solo polígono varias veces alrededor de ese vértice, el ángulo interior de ese polígono tiene que medir algo que sea un divisor de 360, ¿verdad? Y entonces voy a mirar ahí, ahora lo anoté, como les digo, ¿perdón? Ah, anoté ahí los divisores de 360. Bueno, 180, 120, 90, empecé a bajar, 45, 40, 36, pero cuando ya iba en 30 me di cuenta, va, pero si los polígonos regulares, el primero es el triángulo equilátero que tiene 60, así que de ahí para adelante ya ninguno de los divisores me sirve, así que ¿para qué voy a seguir calculando? Por eso lo dejé ahí con puntos suspensivos, como que pasamos de largo. Ya, 60 me sirve entonces. Y claro, un triángulo equilátero, si los voy poniendo ahí uno al lado del otro, son 6 por 6, 36, ¿verdad? 72 no me sirve porque no conozco ningún polígono, no que yo no conozca, no hay ningún polígono regular cuyo ángulo interior mida 72. Así que el siguiente que me queda es 90, el siguiente que me queda es 120 y después el siguiente divisor es 180, que es el ángulo extendido. Los polígonos regulares, acuérdense que son convexos, hasta ahí nomás llegan. ¿Se fijan? Es una explicación absolutamente básica de divisibilidad el que me dice que las teselaciones regulares son exactamente 3. ¿Sí? En cada uno de estos vértices tengo la misma configuración. Aquí no la seguí armando, pero ahora en este vértice de aquí tengo que pegar los
los triángulos que faltan voy a tener 6. En ese otro voy a tener 6 y así voy a seguir al infinito. Acuérdense que estamos teselando el plano, las limitaciones humanas de que tenemos una cajita y tenemos bordes, no las estamos considerando. Lo mismo con el cuadrado, aquí tendría que poner 3 cuadrados más y aquí, etc. En cada uno de los vértices la configuración es 4 cuadrados. En cada uno de estos vértices la configuración es 3 hexágonos. Y se acabó la matemática detrás de las teselaciones regulares. ¿Se fijan? No, no hay más, no tengo forma de inventar más. Y por eso es que empezamos a avanzar definiendo ahora teselaciones semirregulares. Aquí vamos a llamar una teselación semirregular. En esto hay más o menos consenso en la definición. Ahora voy a permitir que haya más de un polígono regular, pero regular igual. La palabra regular tiene que ver con eso, con el polígono. Los polígonos van a ser regulares, pero voy a admitir que sean 2 o más, siempre unidos por los vértices, porque ya me di cuenta que si no, ahí no tengo cómo manejar el tema, me meto en problemas serios con las medidas, que voy a empezar a recorrer mucho. Así que unidas por los vértices y la otra exigencia es que el patrón sea el mismo. Donde me pare, en el vértice que me pare, tenga siempre la misma configuración. Y justamente por el hecho de que en cada vértice tengo la misma configuración, esa configuración es la que me va a permitir reconocerla. Si uno se pone a jugar, uno puede llegar a con algún trabajo, a estas 8 teselaciones semirregulares. ¿Por qué? Porque de nuevo, como estamos ahí en un vértice, con la misma configuración, tengo que juntar 360 y los ángulos que tengo los conozco bien también del curso anterior, o es 60, o es 90, o es 108, o es 120, etc. Rápidamente voy a descartarlos muy grandes porque no tengo con qué juntarlos, etc. Voy a llegar ahí a un cierto número y después empiezo a descartarlas simplemente al irlas configurando, digamos. Así que uno llega a estas 8 y como les decía, la manera de reconocerlas es identificando la rotación que se produce en cada vértice. Por convención, la rotación siempre parte por el polígono más chico. ¿Ya? Si uno tiene un triángulo en su configuración, por esa parte, y si tiene un cuadrado, etc. Y se arma, por convención también en sentido antihorario, y así identifica su, su, eh, su patrón. Aquí están las 8. La primera, 4 triángulos y un hexágono. Y entonces, en vez de escribir, ustedes saben, los matemáticos, y ustedes lo viven, eh, tendemos a evitar las palabras, mejor nos gustan más los números. En vez de poner 4 triángulos y un hexágono, escribimos 3, 3, 3, 3, 6. Triángulo, 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 hexágono. A partir de aquí, y empiezo a dar la vuelta en sentido anterior. ¿Se fijan? Los 4 triángulos y el hexágono. Esa es la primera teselación semirregular. ¿Qué es lo que significa? Que aquí me falta poner los otros 3 triángulos, ¿se fijan? Porque aquí está ya el hexágono, así que aquí voy a tener que armar en cada uno de estos vértices los 3 triángulos. Aquí, por ejemplo, me falta un triángulo y un hexágono. En cada vértice voy a tener la misma configuración. ¿Sí? Y por eso es que me basta con exhibir qué es lo que pasa con un vértice, porque ya sé cómo se repite. Yo podría tomar esta pieza ahora y empezar a replicarla para todos lados. Completa, digamos. No voy Profe, a tener cambio. Cuéntame. es que no entiendo todavía mucho lo de los ángulos y contar y todo eso. Pero, por ejemplo, esa figura, si yo la quiero repetir, ¿dónde voy a poner el otro hexágono? ¿Con cuál triángulo? ¿O cómo puedo saber eso? Déjame, déjame ir a tratar de hacer el monito. Aquí está claro, ¿cierto? Aquí necesitas triángulos nomás. Ujú. Bueno, téngame con algún grado de fe. ¿Sí? Mira aquí. Aquí ya tengo 3 triángulos. ¿Qué me está faltando? Un triángulo. Y aquí, bueno, con buena fe, con
Aquí tendría que ir el otro hexágono, ¿te fijas? Para poder tener la configuración triángulo, 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 hexágono. Sí, tiene 6 lados por lo menos. ¿Sí? Aquí ya tengo el hexágono, así que aquí me van a faltar los triángulos, etc. ¿Sabes o no? Ya. Es que, por ejemplo, cuando puse el tercer triángulo, ¿qué me asegura que no va en el otro triángulo? Apoyado en el triángulo azul, por así decirlo. Porque ahí seguiría manteniendo la configuración detrás. ¿O no? A ver, estoy tratando de entender tu pregunta, Francisca. Es que, por así decirlo, a ver, quedó el triángulo azul, el triángulo rosado, y después dos triángulos rojos que ¿Ya? dibujó. Ujú. ¿Cómo yo sé que el último triángulo rojo no iba al lado del azul, en realidad? O sea, sí, tengo que tener cuidado, tú tienes razón, porque, claro, podría ser que me hubiera equivocado. Al ir armando mira, lo que tengo que mantener es que en sentido antihorario esto se dé siempre, ¿sí? Tengo que tener triángulo en todos los vértices, ¿sí? No es tan inmediato que salga justo con esta. Claro, es muy probable que me hubiera equivocado y que la rotación hubiera partido en un triángulo antes, por ejemplo. Mm. Sí, tienes razón, claro, si no es tan automático. O sea, aquí sé que esto va a resultar así, pero ahora tengo que tener el cuidado de que resulte, ¿sí? Ya. Claro, si yo aquí, por ejemplo, estoy pajareando y la pego tal cual, la pego aquí al lado, entonces me van a quedar dos hexágonos, uno al lado Ujú. del otro, y eso está malo, porque en cada vértice no puedo tener más de un hexágono, si no ya no es mi teselación semirregular. A lo mejor otra Profe, teselación me va a resultar, pero no la Pero no es semirregular lo... que estoy definiendo. Ya. Ujú. profe, Cuéntame. pero si lo pega así al lado, pero los triángulos que queden al lado del hexágono y el hexágono al lado del triángulo rosado o morado. Si la pongo al revés, digamos, Sí, hago una reflexión, claro. O sea, no me queda otra, si voy a pegar aquí algo al lado, aquí no puede haber más que triángulos. Acá claro. podría ser que hubiera triángulos o hexágonos, eso no lo sé, pero aquí está clarito que hay puros triángulos. Ah, ya. Así que claro, yo partiría poniéndola esta al otro lado. O sea, a lo mejor podría haber partido paviando poniendo esta al lado y me habría dado cuenta al tiro que está mala, porque la, el requisito es que si yo miro un vértice cualquiera donde me pare, solo va a haber un hexágono. Y con un solo hexágono siempre voy a tener la configuración antihoraria del resto, no hay problema. ¿Está bien? Ya. La siguiente, de 3 triángulos y 2 cuadrados. Arma esta casita. ¿Sí? Aquí está más difícil reconocer si aquí voy a poner un cuadrado o voy a poner un triángulo. Eso es lo que voy a tener que ir armando si es que necesito armar una teselación semirregular. Si uno está en la sala, puede tener piezas para trabajar esto e irlas buscando, que uno vaya... yo creo que con la Mariana se debe acordar que hicimos esa experiencia por grupo y cada uno tenía ahí algunas piezas para ir armando las teselaciones semirregulares, porque uno se da cuenta, y aquí viene un poco lo que estaba preguntando la Francisca, que esta no es la única manera de tener una teselación semirregular con 3 triángulos y 2 cuadrados. Ahí hay otra. ¿Y se fijan que es distinta? Son 3 triángulos y son 2 cuadrados. Pero aquí tengo triángulo cuadrado, triángulo, triángulo cuadrado. Acá tengo triángulo, 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 cuadrado, cuadrado. La figura que me está dando es completamente distinta. Aquí siempre tengo eh, un triángulo separado de los otros dos. En esta están los tres juntos. ¿Te queda más claro, Francisca? Sí, Francisca, ¿estás ahí? sí, sí, sí. Aquí, por Profe, ejemplo, dame un segundo, una ya. cosita más. Aquí, por ejemplo, yo podría, pajareando, poner un triángulo al lado y sé que me va a resultar poner dos cuadrados aquí,
pero perdí mi teselación semirregular, pues me fui a la otra y ya tengo otra cosa, no, está bien, es una teselación, pero no cumple los requisitos para hacer una semirregular. Cuéntame, Francisca. Em, es que por lo menos, o sea, es con el tema de ir contando los polígonos, porque por ejemplo en la anterior, que era 3 3 3 4 4, ¿qué pasa si yo, en vez de empezar por el triángulo que está al lado del cuadrado, empiezo por el triángulo que estaba entre los dos triángulos? Y me quedo con una 3 3 4 4 3. No, esta es 3 3 4 3 4. No, Es sí, una pero manera. en la anterior, esa, 3 3 4 4 3. sí. O sea, el requisito es que partas con el triángulo de menor número de lados. Y Ah, por lo tratar de tanto, ir esta avanzando. no está mala, digamos. Sí, al final es una anotación para que todos nos entendamos. Pero eliges esta porque juntan todos los que tienen menos lados aquí. En Ya. esta es aún menos clara porque esta perfectamente puedes poner 3 3 4 3 4 y es la misma. ¿Te fijas? Se me ocurre que queda mejor incluso. Mm, Porque poner los dos más chicos primero. ¿Te fijas? 3 3 4 3 4. Es la misma configuración. Es una convención esta de poner el de menor número de lados, porque esto es cíclico, simplemente para, qué sé yo, cuando haces demostraciones o cosas así, dices, en el primero tengo el menor número de lados. ¿Sí? ay, Yo pero o no sea, sí, necesito. ese orden puede variar. No es como que Y yo al escribirlo en un orden distinto voy a hacer otra teselación. claro, no, porque es totalmente cíclica. Como te digo, si tú pones 4 3 4 3 3, vas a poner esto mismo, esta misma configuración. Entonces, a alguien se le ocurrió, bueno, pongámonos de acuerdo por lo menos en el primero, que el primero me diga cuál es el de menor número de lados. Pero claro, como hay varios repetidos, tienes varias posibilidades. No es, Como, es como el mismo tema que cuando uno quiere notar el triángulo ABC o CAB, claro, ¿cierto? Ah, sí, verdad. exacto. Sí, tienes toda la razón. Es la convención que ponemos triángulo PQR en vez de decir RPQ, porque Ujú, tendemos a ordenar los seres humanos nomás. Pero ya. a estas alturas, como nosotros no nos vamos a dedicar a trabajar esto, bueno, después, como les digo, si uno le pone más matemáticas, claro que importa bastante más la anotación, pero ahora lo que queremos es más bien aprender a reconocerla y que se nos ocurran ideas de qué podríamos hacer con ella. ¿Sí? Ujú. Y bueno, las dejé ahí para que las conozcan simplemente, dos triángulos y dos hexágonos. Aquí están, se fijan, intercalados. Y claro, los lados tienen que tener la misma longitud para que se puedan pegar. ¿Sí? Entonces por eso no, tampoco tengo que fijarme en ello. Esta parece, sí, esta es la que subí mal en la clase, justamente para estar pajareando. Puse 3 4 4 6, hice el dibujo con 3 4 4 6 y cuando estaba preparando la clase me di cuenta que estaban al revés, porque 3 4 4 6 no es una teselación semirregular. Así que si alguien lo tiene por ahí eh, impreso o anotado, por favor cámbialo, porque esta es la configuración correcta. ¿Sí? La otra no me resulta en todos los vértices. Y es interesante darse cuenta de ello jugando ahí en el GeoGebra, por supuesto. ¿Sí? Parto entonces, aquí sí que no tengo más posibilidades por la convención que partir ahí con el 3 y como es en sentido antihorario, necesariamente después tiene que ir un cuadrado y después tiene que ir el hexágono. Como les digo, aquí esta sí que es única en el sentido de que hay un solo menor polígono. Y si estos los intercambio ya no me da semirregular, no me resulta en todos los vértices. Ahí dejé la otra, el cuadrado y los dos octógonos. Uno piensa, después de haber visto las regulares, y como sabe que el con más lados más complicado se vuelve, que no hay, que uno no pasa de los hexágonos, y sí, pues sí pasa, y bastante. Aquí está. El cuadrado con los dos octógonos es esa. Y el triángulo con los dos dodecágonos es esa. Miren cómo quedan ahí de pegados las orejas de Mickey. Y ahí está la más diversa, cuadrado, hexágono y dodecágono. Si ustedes
escriben teselación semi-irregular y buscan imágenes, van a ver estas imágenes de teselados completos. Aquí yo traje solamente lo que ocurre en este caso en ese vértice, ¿verdad? Aquí está clarito que va el cuadrado, aquí está clarito que va el otro hexágono, y así sigue. También, bueno, ahí vimos las 8. También hay bastante y pueden encontrar de otros nombres, demi-irregular, irregular, pero ahí ya hay demasiada variedad en qué es lo que significa. Hay distintas definiciones, entonces me tengo que ir quedando. Bueno, las voy a llamar mejor demi-irregular, no, mejor. En este otro libro lo llamaron irregular todavía. Eso es un poco tierra de nadie, así que, pero por ahí también se puede seguir sobre qué otras cosas puedo considerar. Volviendo al tema de un solo polígono, ahí habíamos quedado con los regulares. ¿Se acuerdan? Vimos que cualquier triángulo y cualquier cuadrilátero sí tesela el plano, y que en cambio el pentágono regular no lo tesela. Pero en cambio, hay otros pentágonos que sí sirven para teselar el plano. Y de hecho, hasta ahora se conocen 15 familias de pentágonos, familia en el sentido que cumplen todas las mismas condiciones, pero uno puede variar el tamaño. Y curiosamente todavía no se sabe que sean las 15 posibles. Puede que aparezca alguna loca o alguna demostración de que son solo estas 15. Así que aquí también traje algo para que miraran. No me acuerdo a quién le tocó la cultura egipcia, este famoso teselado, el Cairo se llama, porque el ejemplo clásico es una calle del Cairo, o sea, calles que están pavimentadas de esta manera en el Cairo. ¿Sí? Fíjense que aquí les dejé el pentágono para que lo conocieran, digamos. Este es el pentágono que tesela con teselado el Cairo. Uno puede poner las longitudes que quiera, pero la única condición es que estas 4 miden lo mismo. Como estas 4 miden lo mismo, esta otra queda determinada con este teselado, y fíjense cómo se van poniendo las piezas ahí de una manera como bien particular, como uno las logra ir encajando. Fíjense también, a ver, déjenme otra vez, voy a buscar la linternita mejor. Fíjense, cómo se armó esta pieza aquí, que se la dejé también para que la vieran. Esta es la pieza que se repite después, ya como pieza más grande. Después uno puede armar una pieza más grande, que es la que se repite. Esta con los 5 pentágonos que puse de esta manera, es la configuración que tengo en el resto del plano. ¿Sí? Dejé también ahí el nombre de Marjorie Rice, por si les tinca, ojalá la busquen, porque ella es muy famosa, porque siempre la describen así como un ama de casa, pero en realidad el tema es que ella terminó la enseñanza secundaria nada más, y siempre le gustó leer los libros de Gardner. No sé si ustedes han leído alguna vez, si participaron en la Olimpiada, cosas así, de problemas y de juegos matemáticos, y solo jugando, sin haberse formado como matemático, descubrió 4 de esas 15 familias. Descubrió la primera y después, investigando, descubrió las otras 4. Entonces, son los teselados de Rice, que se llaman, 4 familias de pentágonos que también teselan el plano. Los otros fueron todos descubiertos por matemáticos, varones además. Me parece que todos. Así que por eso les dejé ahí el nombre de Marjorie Rice. Además que así pueden pensar, bueno, yo por lo menos ya tengo 1 año o 2 de pedagogía matemática, así que tengo más formación matemática. En una de esas descubro la familia 16. Y ahí les dejé otro pentágono. La gracia que tiene es que tiene 2 ángulos rectos, y resulta que este es el ángulo recto. No me hagan caso. Este es el ángulo recto, porque los 2 lados que forman el ángulo recto tienen que ser congruentes, y este es el otro, y no pueden ser consecutivos. Esas son las condiciones. Y también ahí tienen un teselado pentagonal. Ustedes, de nuevo, buscan teselados pentagonales y encuentran millones de imágenes ahí para entretenerse. Muchos de ellos tienen algún ángulo recto en juego, porque claro, es más fácil de dibujar.
¿Qué pasa con los teselados hexagonales? Bueno, están los regulares, pero también hay muchos otros. Los que tienen simetría central, en general, teselan el plano. Y miren cómo lo podemos demostrar. Yo lo traje aquí. ¿Qué significa tener simetría central? Significa estar inscrito en una circunferencia, ¿verdad? Cada punto tiene su simétrico con respecto al centro de la circunferencia. Esa es la gracia. Y al tener esta circunferencia protegiéndolo, digamos, nos permite, ahí les dibujé uno, y uno puede en GeoGebra jugar con esto porque mueve las piececitas y sigue teniendo ahí hexágonos con simetría central y de ese lado se mantiene. Uno le dan ganas de seguir con esta historia, pero resulta que si ya tengo 7 lados, todo se muere de una, así. No es que quede, oh, no, queda una dudita y no. Tengo un polígono convexo que tiene 7 o más lados, nótesele el plano. Punto final. Lo cual no es cierto, y quienes hayan empezado la tarea ya lo saben, porque tienen seguramente lo que tienen en su tarea un polígono convexo, o sea, un polígono no convexo, un polígono cóncavo de 20 lados, teselando. También, y se me olvidó decirlo ayer, pero en los ejemplos deben haberlo visto, no tiene por qué ser con segmentos. ¿eh? Uno puede hacer un trazo a mano alzada, o una semicircunferencia, o un arco de circunferencia, y teselar con eso, y también resulta. Bueno, lo han visto en los rompecabezas. Claro que esos siempre tienen piezas, más variedad de formas de piezas. ¿Estamos? Así es que revisamos todo. Los triángulos, todos. Los cuadriláteros, todos. Cóncavos y convexos. Los pentágonos, algunos, algunas familias, los regulares de ninguna forma. Los hexágonos, los regulares y con simetría central. Y los heptágonos y de ahí para adelante, ninguno, 0. ¿Sí? Con más piezas, sí, pues y eso es lo que están mirando en las culturas que están estudiando. Ahí eso es lo que espero que encuentren. Y dejé como última cosa esto simplemente también, para que ojalá les pique el bichito y la curiosidad. Hasta ahora nuestro tema ha sido el patrón que se repite y tengo una pieza más grande que se repite todas las veces. Siempre estoy finalmente trasladando, usando la traslación para moverme, haciendo rotación y reflexiones también, pero hay un patrón de traslación. Y por eso se llaman teselaciones periódicas. Y fue un descubrimiento fantástico y que se liga con temas de química, por ejemplo, bien interesante, el que hay teselaciones que no cumplen con eso. Y esas son las que se llaman teselaciones aperiódicas. Y en vista que estábamos con este tema de las teselaciones, siempre les va a aparecer ese nombre y para que por lo menos lo hubieran escuchado, las más famosas se deben a este señor Roger Penrose, las teselaciones Penrose. Y tienen un fundamento tan sencillo que también como que vale la pena mirarlo un poquitito. El teselado Penrose considera solamente esos 2 rombitos, pero tienen una gracia bien particular. Uno de los rombitos, sus ángulos son de medidas 36 y 144. El otro rombito, con el lado de la misma medida para poder pegarlo, por eso lo dibujé así, es 72 y 108. Ya eso debería llamarles la atención. 108, yo conozco bien ese ángulo porque es el pentágono regular. Y 72, ¿se acuerdan que es el triángulo ese que hay metido entre medio? El triángulo que me permite hacer la construcción, ese tiene 72. Y por eso muchas veces se habla de esto, de esta, no se llaman teselados pentagonales, esta sombra como pentagonal que tienen los teselados de Penrose. Bueno, con esos 2 rombitos, yo puedo hacer teselaciones muy fácilmente y que son absolutamente periódicas. ¿Se fijan esa? Que parece una escalerita. La corro para todos lados con traslación y funciona como teselación periódica. Pero con las mismas piezas yo puedo hacer otras organizaciones. De hecho, muchísimas. Ahí hice una. Se demostró que si yo me preocupo de que en ninguna parte
se me junten dos piezas semejantes. Aquí las piezas semejantes son o las moradas, que son congruentes, las piezas congruentes, o las naranjas, que ninguna de las piezas naranjas se junte con otra pieza naranja y forme un paralelogramo. Y ninguna de las piezas lila se junte con otra pieza lila y forma un paralelogramo, entonces se sabe que la teselación es no periódica. No voy a encontrar esta configuración por mucho que lo intente más allá, porque no me va a resultar. Aquí dejé hasta ahí nomás y empecé a ver, se fijan, uno tiene que empezar ahí a ver cómo las va ubicando. Aquí se están formando otras cajitas ya, pero nunca más voy a repetir este patrón más allá, porque mi teselación no es periódica. ¿Sí? Así es que, bueno, también pueden buscar teselados de Penrose y van a encontrar mucho al respecto, mucho material, porque como además esto está ligado con la estructura de los cristales y los cuasicristales y todas esas cosas de química, tienen además mucha aplicación esto que se hace. Y además que es entretenido. Así que les dejo Y les dejé ahí, tomen nota de él o sáquenle una foto, este libro del Andrés Nava. El Andrés Nava, un matemático chileno, está ahí. Se llama Un viaje a las ideas, 33 historias matemáticas asombrosas. Él es geómetra, se dedica a la geometría algebraica, bueno, se dedica a estas cosas. Entonces le gustan mucho estos temas. Tiene un capítulo para los pentágonos, tiene un capítulo para los hexágonos. También se explica ahí todo el tema de ese lado Penrose. Y además tiene otros temas, incluso cosas que vamos a ver más adelante, el número pi, por ejemplo. Ah, ya. ¿Quién lo está mostrando ahí? El Alberto. ¿Lo leíste, Alberto? Sí. ¿Has leído algunos? Y que además son historias cortitas, entonces es bien entretenido leer, se los recomiendo. Y está escrito en un lenguaje bien amigable. Además, cualquiera que nombre el teorema, a Lelutiers cuando habla del teorema de Tales, ya a mí me cae simpático, porque encuentro que es una muy buena recreación del teorema de Tales. Así que les dejo esa recomendación. ¿Qué es lo que viene ahora? Si es que no hay más dudas de la clase, el sorteo. Mira, fue súper corta esta clase. Bueno, en compensación por la pasada, que fue súper larga. ¿Alguien tiene dudas? ¿Preguntas? ¿Nada? Voy a comentar que ya llegaron algunos enunciados de problemas de Olimpiada. De hecho, los tres estaban correctos en los requisitos, pero están de nivel bien básico. Desafíense un poco más. No busquen el primer problema que puedan resolver, porque estamos empezando el curso y vamos a tener harto conocimiento cuando salgamos. Yo por eso lo mandé, profe, para saber si era como muy básico o tenía que buscar algo más. O sea, cumple los requisitos, pero acuérdate que les mostré en la rúbrica que hay un puntaje por el nivel del problema. Y por eso te escribí y te dije, es un problema súper simple. De hecho, ¿alguien lo presentó? No. No, fue otro, pero alguien me presentó un problema que tú habías presentado antes. No, tengo ahí un enredo. Porque hay problemas de eso que incluso se pueden hacer sin semejanza o sin circunferencia. Así que, pero si quieren No, cambiarlo, sí, tengo otro que, o sea, como la misma base, pero un poco más difícil se nota. Así que ese voy a ver si cuadra. si vas a cambiarlo, eso sí, avísame, porque ahí sí que se me puede pasar. Como ya te tengo anotado que lo tienes aprobado. Sí, se lo voy a mandar por correo igual, profe. Bueno, perfecto. ¿Les parece que hagamos el sorteo? El sorteo que no le gusta a la Natalia. A lo mejor sales al tiro, Natalia, y se te acaban los nervios al tiro. Ahí está. Ahí están los nombres de los 36, así es que, como vieron en la transferencia ahí, lo primero va a ser quién va a exponer, la clase 3, ¿sí? Esta fue la clase 2. Las clases van a estar hoy día, seguramente en la tarde, porque ahora en el día estoy más o menos
complicada, pero en la tarde ya van a estar las clases para que puedan ver qué es lo que les toca hacer, por si acaso. Entonces, la primera exposición, la de la clase 3, va a ser de la Daniela. ¿Estás ahí, Daniela? Bueno, me contactará si tiene dudas. Veamos la clase 4. No es toda la clase, es lo que diga el papelito, la clase misma. Aquí va a exponer Daniela. ¿Ya? Ya lo he borrado, se me olvidó. Camila. La Camila va a exponer la clase 4. Y la tarea 1, esa sí que se expone completa. Oh, Alberto, Ah, qué bien. Quería que me tocara el tiro. ¿cierto? Ya, Sí, porque uno ahí ya sale. Entonces la tarea con todo lo... Ahí sí, seguramente vas a usar GeoGebra para mostrarla, ¿verdad? ya, profe. Y esa, la próxima clase tengo que exponerla, ¿cierto? A ver, sí, la tarea se entrega el lunes antes de las 7 de la tarde. Bueno, y si se pasan un poquitito, no importa. La tarea, para todos, también para ti, Alberto. Sí, ya. Pero en el caso tuyo, tienes además una tarea adicional que es preparar una exposición. La vas a Ya, exponer cuando empiece la clase del martes, pero además vas a subir una presentación, que no es lo mismo que la tarea, sino que un PPT ahí con las ideas de lo que vas a exponer el martes. ya, profe. ¿Sí? ¿Sí? Está medio pesadito tu fin de semana, pero con esto ya terminaste una parte del curso en la tercera clase. Sí. ¿Sí? Bueno, si no tienen más dudas, terminamos. Como les digo, hoy día terminamos muchísimo antes. No pensé que me iba a demorar tan poco. Si alguien queda con dudas, podemos ir a mirar a GeoGebra cómo hacer las cosas. Ningún problema. Sí, profe, eso iba a hacer yo porque ayer intenté hacerlo y no, fue un fiasco. Ok, Podríamos ver sí, ahora, ¿sí? Yo nos también quedamos, le voy a preguntar eso mismo, profe. ok, nos quedamos a hacer eso, pero si ¿Nos alguien podemos quiere, quedar bueno, todos? se puede, sí, sí, por supuesto. Déjeme compartir. Ahí estamos en GeoGebra. Ya. Francisca, tú vas a partir pidiendo. ¿Qué es lo que quieres que busquemos, que hagamos? Ya, es que había pensado en un cuadrado y después empecé a hacer las divisiones adentro, pero quedé con la duda, por ejemplo, cuando yo hacía un triángulo, yo ese triángulo lo tengo que sacar como desde al medio del cuadrado o puede ser un triángulo todo raro. Hoy necesito un poquitito más de información. A ver, ¿pusiste algún puntito aquí adentro o Sí, no? Ya. sí, ¿Y ese y puntito lo trataste de unir eso, con los lados, con los con vértices, con dos qué? vértices. Con dos vértices. Ok. Ahí, Ya. Y con eso quieres ya. hacer tu teselación, ¿sí? Pero además quería otro corte. Y la Ya. pregunta es como si ese corte tiene que unirse con ese vértice o no es necesario. No, para nada. Ya. ¿Quieres hacer un corte, no sé, ahí, Ujú. así? Sí, O aquí al medio, o aquí, por no, ejemplo, sí, así como lo había puesto, igual, estaba así como perfecto. Ok, ahí. ¿Eso quieres? sí, y Ya, eso también eh, reflexionarlo. ya, espérate un poquito. Vamos a ver qué resulta. Voy a marcar los cortes. Esto es como si estuviera tomando la tijera, ¿verdad? Es una buena cosa hacerlo con papel y tijera también. Y voy a cambiar el color del otro. Y el otro corte que estoy haciendo es aquí. ¿Sí? Ujú. Ya. Ahora los tengo que
llevar a algún otro lado, porque tengo que compensar, ¿verdad? Y entonces, una posibilidad es que... ¿Estás viendo lo que hago, verdad? Es que lo traslade allá arriba, ¿sí? Ya. Y este lo tengo que llevar a alguna parte. Y puede quedar en el mismo vértice A, pero hacia afuera, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es una rotación de 90. 180. Vamos, si vas a poner este vértice para allá, ¿no? ¿Eso fue lo que me dijiste? No, como que el triángulo completo quedaría fuera del cuadrado. ¿Ahí? Sí, o ¿No? sea, lo había pensado con 180, o sea, más arriba aún. Ok. Rotación, este, 180. ¿Ahí? Así, sí. ¿Ya? Ya. Ok. Ahora, la duda que tenía es que con eso yo podría hacer una teselación o yo tengo que recortar eso, tengo que eliminar esos pedacitos, por así decirlo. Sí, eso es lo que vamos a ver. ¿Qué nos quedó? Mira, si es una buena cosa irlo haciendo. Aquí hice las compensaciones. Entonces, ¿qué nos quedó? Esto lo recorté, así que ya no está. Esto, en cambio, lo subí ahí, así que está ahí. Ah, esto va para arriba. Oh, tiene eso de malo ahí, que me quedó así. Esa es mi pieza. Eso de ahí, le vamos a quitar el fondo para que no se note. Y eso de ahí también le vamos a quitar el fondo para que no se note. De día le quitaba al polígono en general ahí, pero ya no. Ahí parece que puedo. Ahí. Esa es la pieza que hiciste. ¿Sí? Ujú. Ya. Ya. Y ahora necesitas empezar a encajarla. ¿Sí? Sí. Porque cuando haces dos cortes como eso, puede, como aquí, que no logres compensar uno con el otro. Mira, vamos a trasladar primero, ¿verdad? Lo mejor es que encaje esto aquí. Así que una manera de hacerlo es que uno toma uno de los puntos, esto lo vamos a trabajar de nuevo cuando veamos homotesia, pero ya lo vimos el semestre pasado, y entonces ahora pido la traslación de este objeto con este vector, y ahí me queda metido, ¿sí? Le puedo aprovechar de cambiar el color para que no se me confunda con el otro, lo voy a dejar verde. Y ahí está bien, pero ahora necesito meter algo aquí, ¿cierto? ¿Y qué es lo que puedo meter aquí? Triangulito que saqué de ahí. Claro, pero este triangulito, fíjate que el ángulo, este de aquí, es este de acá arriba. Por lo tanto, lo voy a tener que meter ahí. ¿Y qué voy a hacer con este pedacito de aquí? Mm. Oh, no, pues no me resulta. ¿Y qué fue lo que hice mal entonces si yo iba tan bien? ¿Qué pasó? Que cuando hice este corte lo fui a dejar al lado de allá. Pero cuando hice este corte, con este corte hice una rotación para otro lado. Entonces descompensé las dos isometrías, porque una me responde a uno de los movimientos que hice y el otro me está respondiendo al otro. ¿Te fijas? Ya. Si quería que eso resultara, tendría que haber mantenido el mismo patrón de comportamiento en los dos cortes. O los dos con traslación o los dos con rotación. Claro, claro. Ya. Y hacia el mismo lado. Profe, es que Exactamente lo mismo. lo otro que había pensado, por ejemplo, el triángulo, ahí ya tiene mucha letra encima.
pero el EGD, Ah, yo pensé que quería que hiciera otro triángulo. no, El el, no, el E con dos comitas, ya, el que está dentro del E2', rectángulo. Ese, el E2', triángulo que hicimos con ese punto, ya, ese. este de aquí. Sí. Yo lo pude haber dejado, porque esa era una pregunta que yo le había hecho la clase pasada. Si hago una figura, tengo que recortarla y pegarla en otra parte, o si la puedo reflejar. Ya. No, el trabajo que hicimos aquí fue este con recorte. Estuve súper tentada, fíjate, y ahora que pienso que igual nos quedó tiempo, podría haberlo visto. Ese es otro tema y que es el grupo de simetría. Y estuve bien tentada de mostrar que si uno tiene, por ejemplo, un cuadrado con un dibujito adentro, cómo lo puede ir reflejando simplemente o trasladando y tiene distintas configuraciones. Es un trabajo bien interesante y simpático, pero no es este. Este era el de construir algo Ya, con recortado, recorte. con recorte, Ah, claro. con ¿Ya? razón me La estaba pieza del calentando mosaico. esta vez. Ya, ya, y ya, el otro, el tema de las rotaciones y las traslaciones, ya la entendí, porque tampoco se me había ocurrido cómo hacerlo, o sea que dije, tengo que dibujar el mismo cosito y todo, pero se me había olvidado ocupar los vectores. Ah, claro. Sí, aquí tienes las tres, o sea, la rotación, la traslación necesitas el vector. Con la rotación, fíjate que abajo dice, selecciona el objeto a rotar, el centro de rotación y después con qué ángulo. Y lo otro que tienes es, bueno, simetría central y simetría axial. O sea, selecciona el objeto y después el segmento o la recta sobre la cual va a reflejar. Y entonces esa te permite, déjame, voy a hacerlo simplemente para mostrarlo. Simetría axial, voy a tomar esta pieza y la voy a reflejar contra esto y me la dibuja ahí al tiro. ¿Te fijas? Profe, una duda. ¿En la tarea hay que usar, por ejemplo, traslación y rotación o solamente se podría ocupar traslación? Podrías ocupar solo traslación si así fue tu dibujo. Lo importante es el teselar nomás el plano. Claro, claro. Pero si tiene alguna complejidad no te va a resultar con puras traslaciones. Ya. Con algún cortecito que hagas igual vas a tener que... Bueno, si solo cortabas este triángulo y lo ponías allá, ese resulta con pura... No, igual tienes que ponerlas para el otro lado en algún minuto. Y Igual para vas a eso tener es que... rotación nomás, ¿cierto? Sí, O o a veces sería... mezcla traslación y rotación, Ya, eh, o traslación y reflexión, qué sé yo. Ahí lo ya, que va profe. apareciendo. Gracias. Lo Ok. importante es en el corte no utilizar, no mezclar Mm, esa herramienta. claro, Ya. claro. De Profesora, poder compensar en todos lados. Cuéntame. es que yo estuve más o menos averiguando sobre el tema de las deselaciones que hacía Etcher y tiene ¿Ya? puras con animalitos y cosas así y bastante Ujú. interesantes, pero lo mismo me pasa, lo mismo que le pasa a la Fran, supóngase, y yo, porque dice la tarea que tenemos que empezar desde una sola figura, Ujú. ¿cierto? Y tenemos un triángulo. Y lo que tenía Etcher es que prácticamente hacía medidas perfectas como para que pudiera calzar con las cosas. Entonces esas medidas perfectas, no sé si se podrán replicar, supongo yo creo, no sé, va a ser un perrito en base de un cuadrado. Ya. ¿Se necesitará realmente hacer las medidas perfectas o simplemente puede salir al ojo? O sea, aquí estás usando GeoGebra, pues tiene toda la limitación que tiene de aproximación el GeoGebra, nunca queda perfecto, ¿te has fijado? Que siempre quedan ahí medio corridos, uno pide aquí que sea perfecto y después lo lleva al PDF, igual sale una rayita o algo así. No te puedes poner tan exigente. Si de todas maneras es solamente el ensayo, justamente para que hicieran todo este trabajo que se ha dado a la Francisca, de tratar de entender de qué se trata viendo cómo va complicando, pero tampoco es para que sea algo que le compita a Etcher. Ah, ya. Y Sí, un porque perrito más o menos nomás. hay cosas bonitas y hay cosas interesantes. Porque, ejemplo, en la página de GeoGebra Ajá. hay un montón de como gente que creó cosas de Etcher y son muy bonitas y interesantes. Más Sí, bien se la iba a compartir a mis compañeros en un rato más para que pudieran ver.
Sí, hay mucho, por supuesto, si es que da para tanto y es tan entretenido además. Por eso es que es una muy buena herramienta para trabajar en colegio con estudiantes que se entusiasman con estas cosas. Es verdad. Pero la gracia es que creen algo propio, no que vayan ahí a encontrar el trabajo de otra persona, ¿ah? Por si acaso. No, sí, obvio. Sí, está bien. ¿Alguien más? Brian, ¿tú qué ibas a preguntar? No, profe, lo mismo que estaba conversando. Ya, te quedó Lo claro. otro, usted dijo que si cortábamos algo, o sea, la isometría hay que mantenerla, ¿no es cierto? O sea, si corto algo, Ujú. puedo cortar otra cosa, no puedo rotarla. Entonces, Sí, también puedes rotarla. Espérate, dame un segundo. o Que sea, tiene pero hay que hacer con todas las figuras que yo quiera quitar, por así decirlo, tengo que hacer lo mismo con todas las, ¿o no? Es como el mismo tipo de modificación, se podría Sí, decir. Claro, pero no tiene que ser solo con traslación. Fíjate que en un triángulo, eso es lo que te iba a comentar, nunca te va a resultar con traslación, pues, porque si trasladas algo de aquí para acá, te queda aquí en la punta del triángulo. Entonces, si aquí haces lo mismo que hicimos con la Francisca en el cuadrado, si aquí cortas este poligonito de aquí, lo voy a poner medio con el verde, y eso lo tratas de trasladar, no puede, y entonces, ¿qué es lo único que te queda? Rotarlo, ¿cierto? Entonces tienes que pedir, perdón, tienes que pedir una rotación de ese polígono con respecto a ese punto, ¿de cuántos grados? Tengo que llevar ese segmento a este lado de acá y estoy en el triángulo equilátero, así es que es 60 grados. Será sentido antihorario o horario, no importa mucho porque como son dos sentidos, si me equivoco lo hago de nuevo. Y entonces ahí ese no fue por traslación, no fue por reflexión, simplemente fue por rotación. Lo traje de aquí hasta acá, que fue, me parece que fue la pieza que hicimos en clase. Entonces pido otro polígono aquí para reconocerlo, cuál es el que acabo de crear. Este aquí, aquí. Oh, están ustedes ahí. No, no lo puedo hacer. Las fotos de la pantalla me dejan ahí. No las puedo sacar tampoco. La puede hacer chiquitita. Ahí, ahora sí. Ahora tengo esa pieza nueva, y que no la obtuve por traslación, la obtuve haciendo una rotación. ¿Está bien, Brian? ya. Y ahora no sé, ahora planeo quitar otra pieza. A Ya. esta pieza tengo que agregar, rotarla 60 grados igual, o lo, o, o no sé, 40, lo que quiera yo. O sea, que tenga sentido claramente. O sea, es obligatorio, si quiero rotar otra pieza ahora, es obligatorio que sea 60 grados, Eh, lo que pasa es que o, como estás en el o- triángulo no te van a resultar rotaciones de otra. ya. Pero la pregunta que tú me estás haciendo, este es otro sistema distinto al que estaba planteando la Francisca. Aquí tú ya, esta es ahora algo que te cele el plano. Y por lo tanto ahora tú podrías decidir que en esta pieza vas a hacer una nueva isometría. Aquí vas a elegir otro punto y vas a hacer otro corte y vas a rotar hacia el otro lado, qué sé yo. Eso sí, eso es distinto a lo que habíamos hecho en esta pieza anterior, que fue que hicimos todos los cambios simultáneos y eran uno era una traslación y el otro una rotación. En cambio aquí, tú ya hiciste un cambio, ya tienes una tesela nueva y en esta tesela nueva puedes empezar de nuevo y hacer otra cosa. Esa era mi duda, la que me tenía un poco confundido.
Ya, Sí, buena. ok. Es que cuando hagamos una rotación o traslación, la idea es que quede pegado a un lado, Lo porque, que pasa es que estás haciendo una pieza. Si te quedan ahí pescadas en las puntas, es como si fueran, imagínate que lo puedes recortar, porque puedes hacer una pieza, porque si no, en realidad son dos ahí, ya, ya, ¿sí? entendí. Ya, Lo que pasa es que como lo van a hacer en GeoGebra, realmente no lo van a recortar. Uno podría jugar a que esto es una sola pieza, pero en la realidad no te resultaría. ya entendí. ¿Miraron un poco las herramientas que dejó la Mariana? ¿Miraron el archivo que les dejé que miraran, para que miraran? ¿El link? Sí, Sí, yo sí lo hice, pero igual como que veía y era como toda tan magia que me faltaba el tras bambalinas, por así decirlo. Demasiada magia, claro. Sí. Claro, y si uno elige mejor el hexágono regular, que tiene más posibilidades de cambios y cosas, puede hacer más figuras. Pero desde el mismo triángulo hay ahí varios ejemplos. Y como dice Byron, si uno se pone a escarbar en el tema de Esther, hay mucho, porque como hizo tanto, de tan fabulosa calidad, claro que hay ahí mucho para imitar también. Profe, ahora que dijo eso, me Ujú, acuerdo que habían algunas cosas que eran con semicircunferencias ujú. Sí, y no sé cómo hacer esas traslaciones, porque en el trabajo que hicimos en la obra de arte, yo como que fui marcando un polígono, pero con cada puntito de esa curva, entonces tampoco quedaba perfecto, quedaba mal, porque no sabía claro. cómo cambiar todo eso de uno. Entonces, No, pues sí, por eso que estamos haciendo aquí con polígonos, con sectores circulares, con cosas que puedas dibujar aquí en GeoGebra, ¿sí? Aquí puedes hacer sectores de 3 puntos, y eso sí los puedes trasladar y los puedes eh, rotar y todo lo que quieras, ¿sí? Si tú intentas rotar por segmentos, también te resulta, o rotar o reflejar o lo que quieras, ese no es tema por si acá. Así que pueden ser simplemente arcos, no sé. Aquí hay un arco de circunferencia. Va. Ah, ahí. Y tú después decides que esto lo vas a trasladar con ese vector. Ahí te queda, ¿te fijas? Y si tú lo quieres, no sé, reflejar, voy a buscar una recta con respecto a ese segmento. Ahí te queda, ¿te fijas? Está reflejado. No hay ningún problema. ya, pero eso yo lo puedo pintar Puedes porque dirigirlo claro, haciendo pues línea por ahí línea. sí, porque ahí me queda solo esa línea, por así decirlo, me va a quedar hueca esa parte si no la pinto. Y para eso es que sirve la herramienta esa que decía sector circular. Ah, claro, si que quieres hacer un objeto completo. Sí, también. Exacto. Ah, ya. Si lo quieres como un polígono rellenito para Sí, trasladarlo pintado y todo. Si no, tienes que irlo trasladando así línea por línea. ya, ¿Está bien? por mi parte quedé Profe, mucho más clara. no entendí después lo volvía como a polígono, porque yo igual estaba intentando hacerlo con sector circular y tenía el mismo problema, después no sabía cómo colorearlo. ¿Cómo? Sí, es un tema. ¿Qué fue lo que tuve yo? Quise colorear y hay que ir, claro que ahí a lo mejor la Mariana puede ayudar mejor, porque hay que ir a definir las capas. Cuando uno tiene un dibujo ya mucho más complicado, por ejemplo, un pedazo de anillo, ahí tiene que ir a definir las capas para tomarlo. Pero en las herramientas básicas, aquí tú sí puedes dibujar un sector circular. Y te queda una pieza rellenita, ¿te fijas? Y esa sí puedes reflejarla.
donde la Claro, reflejamos. habría que ocupar el sector circular en lugar de ese como arco 3 puntos, algo así, no estoy segura cuál. Ya, es que aquí le estaba mostrando a la Francisca si era una línea simplemente lo que ella quería llevarse para otro lado, lo podía hacer con esa herramienta. Pero también te fijas, un sector circular te funciona como un polígono, en el sentido de que es rellenito y se va completo, y se mueve completo. Claro. Ujú. Ah, ya vale, no se me había ocurrido eso. Gracias. Sí, sí, lo que es más complicado es si tienes el anillito, el pedacito, tienes un sector circular ahí más pequeño, en el mismo centro, ponte tú. Va. No, tengo que tener punto elegido. No, no lo tengo ahí. Ya, tienes ahí. Y lo que quieres es, no sé, un pedazo de esto. Ahí ya hay que empezar a definir capas para poder reconocerlo. Ahí ya es más complejo. Hasta ahí llegan mis herramientas. Vale, profe, gracias. Ok. ¿Algo más? Yo espero que esta tarea les ayude a jugar harto en el GeoGebra, como les digo, y si se hacen modelos con papeles y los recortan y los miran, etcétera, porque es algo que vale la pena manejar. Eh, Además, les puede dar ideas para su actividad lúdica, para el trabajo en grupo. Acuérdense que tienen que armar el trabajo en grupo. Yo creo que la otra semana ya les voy a pedir que los formen. Y supongo que lo más práctico es que me manden un correo diciendo nombres cuando formen su grupo, nombren a él o la encargada de las comunicaciones, que va a subir todo el material al campus y que va a ser el vocero del grupo, ¿sí? De manera que no tengamos problemas de comunicación. No es que él había quedado a decirle y resulta que no le dijo y entonces le digo yo, todo ese lío. Entonces, forman su grupo, pónganle un nombre, es más entretenido tener un nombre, y nombren una o un vocero, ¿sí? Tienen ahí en qué pensar en la semana. Bueno, Nos profe, vemos, nos vemos el martes.